Como les venía diciendo, en esta rejilla lo que vamos a retirar principalmente son sólidos suspendidos fijos, es decir, basura. Y el origen y el destino de esa basura, pues es el relleno sanitario. No vamos a ponernos a cargar un poco de material que no sirve para nada, que no se descompone, que no sirve, que no tiene ningún propósito. El único que lo puede tratar si el relleno sanitario tiene un proceso de separación o algo, pues se manda para allá. Ese es el ideal, mandar todo esto al relleno sanitario. Luego, no necesariamente en ese orden, pero normalmente lo que encontramos son los desarenadores. El desarenador lo que me permite es que se sedimenten las arenas. Entonces, en este sedimentador, la arena se va para el fondo. Ya dijimos que las arenas son sólidos suspendidos fijos. Y el destino final de esas arenas también debe ser el relleno sanitario. Alguien alguna vez me preguntó, bueno, ingeniero, ¿y por qué esas arenas no las utilizamos para construcción? No se puede porque esas arenas tienen un alto contenido de materia orgánica, están contaminadas con materia orgánica porque estuvieron en contacto con la materia orgánica del proceso. Y cuando se preparan concretos con esas arenas, los concretos pierden su resistencia y cuando ya con el tiempo se porosean, entonces no se pueden usar. Obviamente habría que hacerles un tratamiento para poderlas disponer, pero entonces lo que hacen normalmente es que se utilizan en los rellenos para, eh, para cobertura de los mismos rellenos. Entonces pasa la volqueta y los rellenos sanitarios que están tapando el material, pues ahí tienen arenas para taparlo. Entonces ese, digamos, es el uso. En algunas plantas de manera incorrecta cogen esa arena y la botan en predios cercanos para que ella, por efecto del sol y de la misma humedad del suelo y los mismos microorganismos, ella misma se va descomponiendo, pero se corre el riesgo de que se contamine un acuífero o todo lo demás. Pero bueno, hay algunas empresas que lo hacen porque no tienen otro medio. Adicionalmente, aquí aparece nuestra tampa de grasas y como su nombre lo indica, pues va a retirar la grasa. Es una nata café que se forma en la parte superior de la masa de agua. Y eso, pues, principalmente tiene es grasas y aceites, el elemento que había acá. Eso también va para el relleno. Eso lo mejor es que se vaya para el relleno porque no hay ningún uso para eso, porque fuera solo la grasa, uno dice, pues yo la retiro y hago algún manejo. Pero pues esta grasa viene contaminada con materia orgánica, trae pelos, trae, bueno, cuanta pichera ustedes se puedan imaginar, eso es lo que va a quedar ahí. O sea, eso es una mezcla de muchas cosas sucias, llamémoslo así, que no queremos hacerle, ni siquiera verlo. Eso de todo el tratamiento, lo más desagradable es ver la trampa de grasas porque ahí se quedan muchos de los sólidos que flotan y los condones y las toallas y bueno, mucha coda que ha pasado todo este proceso se queda ahí, entonces es bastante desagradable. Pero pues hay que hacerlo. De manera alternativa, se puede instalar un sistema de bombeo o se debe instalar porque eso depende de la topografía del terreno. Si yo tengo terrenos totalmente planos como en Casanare, pues yo tengo que bombear mi agua a mi planta de tratamiento. Pero si yo tengo terrenos de montaña, pues normalmente el agua llega por gravedad hasta la planta de tratamiento. Entonces, eso depende del sitio. El bombeo es una alternativa que se puede, que se depende del sitio. Y por último tenemos la medición, que normalmente aquí dibujé una canaleta Parchal, pero pues cualquier sistema de medición, vertederas, sutro, vertederas triangulares, bueno, diferentes sistemas que apliquen, se pueden usar. Aquí, como se dan cuenta, no sale nada, aquí no hay ninguna corriente de salida porque no tenemos ningún vertimiento, aquí no sale nada, pero si no hiciéramos esto de acá, no podemos hacer el bombeo. O sea, yo no puedo meter a un agua a bombeo si no les he atacado todo este basurero, porque esa bomba inmediatamente se me va a colmatar. Entonces, lo que estoy haciendo, nuevamente se los decía, es preparando mi sistema o mi agua para que sufra o para que pueda ingresar al sistema de tratamiento. Hasta acá, pues está
tratamiento preliminar. En alguna bibliografía pueden encontrar que hay molinos, que hay tamices, que hay devastadores. Bueno, hay diferentes elementos que dependen específicamente del tipo de agua, o sea, si son aguas industriales, si son aguas residuales domésticas, bueno, principalmente eso. Aquí ya vemos que hay un cambio. Fíjense aquí lo que había y aquí se presentó una reducción. ¿Qué se redujo en esta fase o en el tratamiento preliminar? Lo que redujimos fue los sólidos suspendidos fijos y las grasas y aceites. Obviamente nuestra gráfica lo muestra, retiramos sólidos suspendidos y retiramos grasas y aceites. Entonces, pues se nos reduce. ¿Qué tanto se remueve? Normalmente entre el 90%, alrededor del 90%. No hay ningún proceso que sea del 100%. En estas plantas, en cada proceso se va a retirar un porcentaje, pero pues ya al final, como lo que se retira es bastante bajo, pues no vale la pena seguir mencionándolo, pero aquí, por ejemplo, se retira el 90% de los sólidos que entran y el 90% de las grasas, no se retira el 100%. Ya después de que termine el tratamiento preliminar, pues pasamos a tratamiento primario. El tratamiento primario, pues, puede contener o puede estar formado por cualquiera de estos tres elementos. 1, 2 o 3. Cualquiera, no los tres al tiempo. No es necesario. Yo puedo meter un sistema de sedimentación primaria o puedo colocar un tanque IMOF o puedo colocar una laguna. Cualquiera de los tres, nuevamente les aclaro, no necesita los tres, a diferencia del tratamiento preliminar, donde podía tener todos. En tratamiento preliminar puedo tener todos estos sistemas y hasta más. Pero en tratamiento primario no recomiendan sino uno solo, cualquiera. ¿Qué sucede en el tratamiento primario? Pues llámese sedimentador primario, ahí de todas formas las figuras son como claras. Tanque IMO o laguna anaerobia, lo que estoy haciendo es sedimentar. Si se dan cuenta, en el fondo queda un lodo café. Ese lodo se va a llamar un lodo primario. Ingeniero, se le escucha un poco entrecortado. Como les venía diciendo, en este tratamiento primario vamos a separar por medio de la gravedad, por efecto de la gravedad, vamos a separar el material orgánico que está aún en suspensión. Por eso se dice acá que se retiran sólidos suspendidos volátiles. Porque los otros sólidos suspendidos ya lo he tirado en el proceso anterior, que son los fijos. Entonces, los sólidos suspendidos volátiles voy a meterlos a una estructura que por efecto de la gravedad, la velocidad se baja mucho. Entonces, por efecto de la gravedad, pues se van al fondo. Y esos sólidos los retiro, ya sea por bombeo o mediante un sistema de válvulas o mediante otro sistema de válvulas, los voy a retirar. Ese sólido se conoce como lodo primario. Y por ahora no le vamos a hacer más análisis a ese lodo, pero tenemos que pensar que ahí se produjo un lodo. Ya hemos visto que de los subproductos que hay en la planta o de lo que estoy formando, tenemos una cantidad de sólidos que va para el relleno sanitario y aquí pues tenemos un lodo primario. ¿Para dónde va? No importa en este momento. Lo importante es que tengan claro que es un lodo primario. ¿Qué pasa con el agua? Pues el sólido se va para el fondo y yo lo retiro. Aquí está en el fondo y lo voy retirando. El agua, pues el agua me va a seguir mi proceso hacia la siguiente etapa que ya se va a llamar, este se llamaba tratamiento primario, pues el siguiente se va a llamar tratamiento secundario. ¿Qué retuve en este proceso? Pues si había algo, recuerden que había en el 10% de los sólidos y de las grasas. Aquí lo que dije, bueno, que se remueve perdón, estos no son. Los que venían acá son los sólidos suspendidos fijos. Dijimos, venían con el 10% y ya aquí se retira lo que haga falta. Y las grasas que venían con el 10%, pues también se van a ir. Ya casi en su totalidad retiro los sólidos suspendidos. Y los sólidos suspendidos volátiles, que fue los que retiré aquí en mi proceso, pues me van a bajar de un 100% que tenía y aquí lo dijimos que debería salir con el 0%.
Obviamente no va a salir con el 0%, pero las eficiencias deben ser de mayor al 98%. Deben ser unas eficiencias buenas. Es decir, que yo puedo contemplar que no me están saliendo sólidos suspendidos volátiles en este proceso. Es decir, en este proceso, todo lo que tenía que ver con sólidos, si se dan cuenta, sólidos suspendidos, ya desaparecieron. Los sólidos suspendidos volátiles y los sólidos suspendidos fijos. Y las grasas. Las grasas también debieron haber desaparecido. A mi siguiente proceso no me debe entrar nada de eso porque me va a obstruir el siguiente proceso. Entonces, tengo que tener un buen tratamiento primario, tengo que tener un buen tratamiento preliminar para que mi tratamiento secundario funcione. Si no tengo unos buenos elementos acá, pues voy a tener problemas más adelante. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tratamiento secundario y aquí uno se vuelve una locura si se ponen a evaluarlo o mirarlo en detalle. Por ahora, no se preocupe. Por ahora vamos a mirar que el tratamiento secundario está dividido en dos ramas. Uno que son aeróbicos y otras anaeróbicas, que eso ya lo hablamos acá. Hablamos de que si hay oxígeno es aeróbico y en ausencia de oxígeno es anaeróbico. Y aquí aparecen dos términos nuevos que se conoce como el medio en el que ocurre la reacción y hay unas en medio fijo y otras en medio suspendido. Por ahora no se preocupen de todos estos nombres que aparecen por acá, nada de eso no se preocupen porque por ahora no valen la pena. Lo que necesitamos es que tengan claro es que hay aeróbico y anaeróbico y hay medio fijo y medio suspendido. ¿Y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Para poder entender el medio fijo o el medio suspendido, pues siempre traigo a colación un ejemplo que encontré o que leí por allá en un artículo españolete sobre una explicación que hacía una persona sobre este tipo de tratamientos. Esos artículos ustedes los pueden encontrar en el grupo de Facebook. En el grupo de Facebook de aguas residuales pueden encontrar ejemplos como estos. Si ustedes se devuelven y miran en la parte de atrás, digamos, antigua, los comentarios o lo que he compartido en el grupo de Facebook de aguas residuales, ustedes van a encontrar allá cosas como esta. Y traigo a colación este ejemplo, porque es un ejemplo que me parece que es muy claro y que sirve para entender cuál es la diferencia entre unos organismos en medio fijo o en medio suspendido. Espero que el tema de medio aeróbico y anaeróbico esté claro. En el aeróbico, pues en el agua debe haber oxígeno y en el anaeróbico, pues no hay oxígeno. Esa es la única diferencia. Ojo que los microorganismos aeróbicos no se pueden desarrollar en condiciones anaeróbicas y al revés. No es que yo tengo un microorganismo y aquí lo tengo aeróbico y después lo paso a anaeróbico y él va a sobrevivir. No, ellos sí son muy específicos. No pueden cambiar eh, de condición en la que ellos están acostumbrados porque van a morir. Entonces tenemos que el medio fijo y el medio suspendido es, digamos, la forma como están los microorganismos dentro del proceso. Y el cuento de la comida que les venía a mencionar es una relación, es con relación a eso, que podemos comparar si un microorganismo está en medio fijo o medio suspendido, es como comparar una cena donde la cena es o todos quietos en unas mesas o es un buffet donde todo el mundo se puede levantar a comer lo que quiera. Entonces, el término medio fijo quiere decir es que los microorganismos están fijos, están amarrados a algo, están anclados a una superficie y en el ejemplo de los comensales es como los comensales que están en una mesa, en una reunión, y los comensales están en una mesa y la comida se la llevan hasta allá. Y en medio suspendido es que los microorganismos están suspendidos en la masa de agua, están libres y se relaciona con los comensales cuando es un buffet donde cada microorganismo o cada comensal puede ir hasta el buffet, hasta la mesa
y coge lo que quiera comer. Entonces, pues en esta situación, pues hay unas ventajas y hay unas desventajas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Hablemos primero de los comensales. Bueno, otra cosa que quiero aclarar antes de esto es que nosotros en nuestro proceso, ya lo hemos mencionado muchas veces, en nuestro proceso los que hacen el trabajo son los microorganismos. Porque yo necesito que haya microorganismos que estén comiendo, que estén reproduciéndose para poder retirar los sólidos disueltos de la masa de agua. Si yo no tengo microorganismos, pues el proceso no funciona porque no hay quien trabaje. Entonces aquí, por eso es fundamental hablar de microorganismos, entender los microorganismos y saber su comportamiento. Entonces, empecemos con los microorganismos que están en medio suspendido y miremos el ejemplo de los comensales que están en un buffet, que están comiendo por todo, que están en una mesa donde van a coger su comida. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Ellos, cuando les da hambre, pues se van a la mesa donde está la comida, cogen lo que quieren y cuando ya están satisfechos, pues se van. Se van no solo de la sala, sino se van del sitio. Es como cuando uno lo invita a una de esas fiestas aburridas. Uno está en la fiesta hasta que sirven la comida. Y cuando sirven la comida, pues todo el mundo empieza, ay, gracias, muy amable, muy rico todo y hasta luego. Eso pasa con los microorganismos que están en medio suspendido. Los microorganismos que están en medio suspendido, ellos, mientras están en el proceso, ellos pueden comer el agua, están en un reactor, en el tanque donde ocurre la reacción, donde está la materia orgánica. Mientras ellos estén ahí en ese tanque, pues van a comer. Pero cuando el agua salga, o cuando ellos estén llenos, pues se van a ir. Y eso es un problema, porque yo necesito es que los microorganismos se me queden trabajando, no sé que se me estén yendo, porque si se me van, ¿a quién voy a poner a trabajar? Entonces, esa es una condición buena y mala. Lo bueno es que si el organismo necesita oxígeno, pues él se puede mover y va y busca un sitio donde haya oxígeno. Si necesita comida, pues se puede mover y va y busca comida. Pero el problema es que cuando ya está satisfecho, pues coge camino y se larga. Y ya, ¿yo qué hice? Mantener un microorganismo, le di comida, le di oxígeno, lo traté de mantener, pero lo peor, lo que pasa es que cuando él ya quedó bien, pues se fue y perdí mi obrero. Lo que pasa en muchas industrias en la actualidad. Entrenan a las personas, les capacitan, les enseñan y cuando ya están capacitados y ya saben, pues cogen camino y se largan con otro que les ofrezca un poco más. Así son los microorganismos también. Los microorganismos, ellos están ahí mientras haya comida y mientras estén en condiciones, pero tan pronto empiece a acabarse la comida o tan pronto empiece a faltar el oxígeno, pues ellos se van. Y yo los necesito es trabajando. Por el otro lado están los microorganismos en medio fijo. Es como el ejemplo cuando estamos en una mesa. Estamos amarrados a una mesa, la comida es lo que nos vaya pasando el mesero por ahí, entonces si nosotros somos muy buenos y tenemos mucha hambre, ¿qué hacemos? Van pasando el mesero con un plato y pues se le quita ahí, se le va robando lo que uno pueda encontrar que el mesero le va llevando, entonces uno si pasó con un vaso de gaseosa, pues se lo quita y lo coge, y si por ahí va con un plato medio descuidado, pues uno lo coge y va comiendo. Pero lo que pasa es que ahí usted no se puede mover. A usted solo puede alimentarse con lo que le está llegando a ese plato o a esa mesa. No se puede mover porque usted está amarrado a esa mesa. ¿Qué pasa con los microorganismos? Pues es una ventaja porque los microorganismos no se me van a ir. Yo los tengo ahí amarrados, están fijos. ¿Fijos a qué? Puede ser a un soporte plástico, puede ser ubicado sobre una piedra, puede estar amarrados a cualquier cosa, pero están amarrados a algo. Porque los microorganismos se pueden desarrollar de las dos formas. Pueden estar suspendidos en la masa de agua o pueden estar formando una biopelícula en la superficie de un material plástico, en la superficie de una roca o lo que sea. Entonces, estos microorganismos que están quietos, tengo una ventaja.
Pues porque no se me van a ir, no se me van a fugar cuando ya estén satisfechos. Pero tengo un problema, que es que si yo no lo dejo moverse y si a él donde está no le pasa comida, pues él se va a morir. O si él donde está no le llega oxígeno, pues también se va a morir. Entonces, eso me obliga a mí que dentro de mi proceso le dé las condiciones adecuadas para que el microorganismo sobreviva. O sea, tengo que darle el oxígeno, si requiero darle el oxígeno, y tengo que darle la comida, porque si no le doy ni el oxígeno ni la comida, pues el microorganismo va a morir. Y recuerden que yo necesito son mis organismos vivos, trabajando y que estén dentro del proceso. Entonces esa es la diferencia entre el medio fijo y el medio suspendido. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguien en esta clase? Porque parece que todos se quedaron dormidos del carretazo. No, señor. No, hija, aquí estamos. No estamos prestando cuidado. Bueno, aquí se me olvidó mencionarles, les dije que los sólidos suspendidos ya se habían retirado en un gran porcentaje, pues en su totalidad, pero se me olvidó mencionarles el tema de la DBO y la DQO. La DBO y la DQO son proporcionales a los sólidos volátiles. Como yo ya retiré el 100% de los sólidos suspendidos volátiles, pues hubo una remoción de DBO y DQO, y aquí la suponemos en el 40%. Es decir, que cuando yo retiro sólidos volátiles, en este caso que son los suspendidos, estoy retirando parcialmente DBO y DQO. No la totalidad, porque todavía me queda materia orgánica correspondiente a los sólidos disueltos, volátiles. Entonces, por eso queda un DBO. Aquí me dice que queda el 60 y el 60%. ¿Qué voy a obtener en mi siguiente proceso? En este proceso, bueno, vamos a mirar. Aquí decíamos que la DBO quedaba en el 60%, la DQO en el 60% y teníamos el 100% de los sólidos disueltos volátiles. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí entró con el 40%. Bueno, en este voy a retirar otro 40%. Entonces, veníamos con el 60%. Acá traíamos el 60% y voy a retirar el 40%. Entonces, 60 menos 40 me va a quedar el 20 de estos. De los sólidos disueltos volátiles no los puedo retirar todos. Solo retiro el 60%. Ese 60% me implica una reducción del 100%, porque si se acuerdan, acá teníamos el 100%. Aquí teníamos todos los sólidos disueltos volátiles. Entonces, esos se me van a reducir al 40%. No lo puedo retirar todo. ¿Y por qué no lo puedo retirar todo? Porque ya les dije, estos elementos dependen de la reacción química y es una reacción química que es reversible. Es una reacción química que depende de que haya mucho a un lado para que la reacción sea más ágil. Si hay muy poco, la reacción sigue ocurriendo, pero se va a demorar más. Entonces, el ideal es que yo tenga un agua concentrada. Si yo tengo un agua concentrada, retirar el 90% va a ser muy fácil. Pero después de que ya tengo el agua diluida, retirar otro pequeño porcentaje va a ser muy difícil, porque entre más diluida esté el agua, más difícil va a ser su tratamiento. Y eso pues tiene unas implicaciones. Entonces, ¿qué hicimos acá? Ya bajé casi en un 80% la DBO y la DQO. Y los sólidos, pues ya retiré en el 100% de estos sólidos y retiré el 60% de eso. Miren lo que pasa con los sólidos disueltos fijos. ¿Qué son sólidos disueltos fijos en nuestro ejemplo allá del vasito? ¿Cuáles son? ¿Alguien que me diga? ¿Cómo, profe? Es que se le escucha muy bajito. La sal, hije. Los sólidos disueltos fijos en el ejemplo es la sal. Gracias, Caterina. La sal. Fíjese que hasta acá la sal no se ha removido. La sal mantiene igual. En ningún proceso hemos removido sal. Es más, ningún proceso de tratamiento, sea biológico, sea físico-químico, remueve la sal. Las grasas y aceites ya se fueron. Ya se eliminaron.
Aquí, ¿qué hicimos? Miremos acá, ¿qué sale? Normalmente, pues transformé, y esto es algo que ya lo he mencionado varias veces y lo voy a volver a mencionar para que ustedes lo tengan claro. Los sólidos disueltos volátiles que dije que había removido, los removí fue por un proceso de transformación. Se transformaron en CO2 y más microorganismos, o se transformaron en metano y más microorganismos, ténganlo claro. Ese proceso de tratamiento secundario, que es el tratamiento biológico, lo que hizo fue transformar los sólidos disueltos volátiles en sólidos suspendidos fijos. Y ya como sólidos suspendidos sí los puedo retirar, que son los mismos que retiré en mi tratamiento primario. Entonces, si ustedes se dan cuenta que aquí tenemos, por ejemplo, sedimentadores y que en la parte inferior vamos a retirar los sólidos. Aquí tenemos un sedimentador o acá tenemos una laguna y que en el fondo se me van a formar los sólidos y todo eso son los que voy a retirar. Entonces, aunque pareciera que aquí no se remueve nada, pues sí se remueven sólidos disueltos, pero los sólidos disueltos los voy a remover es como sólidos suspendidos, porque se transformaron de sólidos disueltos a más microorganismos y esos microorganismos son los que ya ahora sí puedo remover. Fíjense que todo el proceso, todo el tratamiento, lo que busca es dar las condiciones para que cuando yo llegue a mi tratamiento secundario, tenga un buen sistema o unas buenas condiciones para que el proceso se dé. Si mis procesos anteriores no son los correctos, pues de aquí en adelante pues voy a tener problemas. Por último, en la línea de tratamiento, pues viene mi tratamiento terciario. El tratamiento terciario me dice que es el que remueve nitrógeno y aquí me aparece la reacción de cómo se remueve el nitrógeno. Me dice que es mediante un proceso de nitrificación, desnitrificación. En el primer proceso el nitrógeno se transforma en nitratos y nitritos y luego se libera como N2. Esa es la forma como puedo retirar el nitrógeno. Y aquí hay unas técnicas. ¿Qué más puedo retirar en el tratamiento terciario? Puedo retirar microorganismos a través de un proceso de desinfección. O puedo retirar también metales pesados u otras cosas a través de procesos de filtración avanzada. Y acá, por ejemplo, con ósmosis inversa, sí puedo retirar la sal. Esa es la forma única como puedo retirar la sal. Aquí lo escribí. Los sólidos disueltos fijos se retiran con RO, que es la sigla en inglés de ósmosis inversa, reverse osmosis. Entonces, aquí al final, ¿qué voy a encontrar? Vamos a borrar todo esto. Voy a encontrar un agua que ya no tiene DBO, que ya no tiene Q, bueno, sí tiene, pero muy baja, muy bajos sólidos disueltos. No tiene sólidos suspendidos, es decir, si yo cojo un agua de estas, no puedo saber que es un agua residual porque no le puedo ver nada. Los sólidos suspendidos se han eliminado. Me tocaría probarla. Están cordialmente invitados a probar el agua de una salida de una planta. Probándola puedo saber que tiene azúcar o que tiene sal. El resto no lo puedo saber. A simple vista no debería haber nada, como la muestra de agua que teníamos inicialmente en nuestro ejemplo. No se debería ver absolutamente nada. En estos procesos de desinfección o avanzados, puedo retirar materia orgánica, microorganismos, perdón, y puedo retirar nitrógeno y fósforo y también puedo retirar metales pesados. Pero realmente en Colombia este proceso no se lleva a cabo. ¿Por qué? Pues porque los procesos anteriores no funcionan adecuadamente, pues mucho menos este proceso lo vamos a implementar. Es más, difícilmente los procesos anteriores están cumpliendo con la norma, pues las empresas solo se dedican a veces a tratar de cumplirlo con la norma y no lo logran ni siquiera con el proceso. Y la norma no habla de la norma no habla de nitrógeno, fósforo, no habla de microorganismos, entonces por ahora pues no
tenemos tratamiento terciario. Son las 9:23, la clase se acababa a las 9:20, entonces, pues, los escucho. Si tienen alguna pregunta, aclaración, observación, los invito a que revisen esta imagen. Está en la entrada del blog. Para los que no han comentado la entrada del blog, recuerden que eso tiene calificación para el segundo corte. Y ya, ¿alguna pregunta, duda, aclaración? Les recuerdo adicionalmente que ya deben ir como en el capítulo 4 del libro. El hecho de que no les haya preguntado hasta ahora no quiere decir que no forma parte de la clase. En cualquier momento se les va a preguntar, entonces tienen que tener avanzado ese tema. Si yo les pregunto y no dan pie con bola, pues ya saben que la nota va a ser de 1. 0 no les coloco, pues porque se califica la asistencia.